no arranca, y para poder entenderla hay que desarmarla. Desarmando la mañana, un programa periodístico para ir por partes. Producción y conducción, Gabriel Sarfati, lunes y miércoles a la mañana por Radio Contacto, AM 1460 kHz. Muy buenos días, esto es Desarmando la Mañana, aquí en la 1460, en la Radio Contacto, aquí desde Padua para todo el oeste. Seguimos aquí en Desarmando la Mañana, y aquí en la 100.3, estamos creo ya en comunicación con Julián. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Gabriel, amigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Julián, aquí en esta mañana de miércoles, digamos, fría, veníamos de días extremadamente calurosos, ahora con bastante frío, y bueno, un poco, ¿qué significa? Una de las cosas que nos planteábamos todos, o que se está planteando gran parte de la economía, ¿qué significa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este decreto, que va a ser por decreto del presidente Milei? Lo mismo. Bueno, no es para reírse, en realidad para llorar, ¿no? A ver, trato de ir, de contestar para que se entienda en orden. Primero, lo que vos dijiste último, en realidad, es una cuestión que nos va a permitir en el futuro solucionarlo, que significa que es ilegal, ilegítimo e inconstitucional. Igual que el de Macri. Tal vez un poquito peor en términos de... no, peor no, es lo mismo, igual que el de Macri. O sea, los dos préstamos, el pueblo argentino deberemos repudiarlos, rechazarlos o no pagarlos, el pueblo argentino, o que lo paguen los que lo usaron, ¿no? Si yo tomo un préstamo para irme a recorrer todas las bodegas de Mendoza y te paso la boleta a vos para que la pagues vos, no corresponde, porque yo me recorrí toda la bodega de Mendoza. Entonces, bueno, entonces debería pagarlo yo, ¿no? Bueno, lo mismo, bueno, en ambos casos debería ser así. No obstante lo cual, estamos hablando de, parto por ese punto final de tu pregunta, que me parece que será central para el futuro de los argentinos, para resolverlo, que son acuerdos ilegales, nulos de nulidad absoluta, en términos jurídicos, y inconstitucionales. Y además, violando, por lo menos el anterior quedó explícito, este también, por implícito, es también lo mismo, que viola el estatuto del Fondo Monetario Internacional, que es mentira, es una formalidad ese estatuto, es un decálogo formal que no lo respetan, no les interesa respetarlo, pero que les prohíbe prestarle a un país que está con formación de activos externos e insolvencia en términos de sostenibilidad de su deuda pública. Y además, lo que empeora la cuestión en términos de legalidad del acuerdo de Milei es que está la ley que hizo el gobierno de Alberto Fernández, o sea, posterior al acuerdo de Macri, que se la llaman la ley Guzmán, que es precisamente de la sostenibilidad y de la deuda externa, tiene que pasar por el Congreso de la Nación para que se discuta en el Parlamento y se analice el efecto sobre cada una de las cuentas de la balanza de pagos, y bueno, que se vote en el Parlamento, pero evidentemente o no le daban los números, o temió que, como dije yo en reflexiones sobre economía, el pueblo le copemos la plaza de los dos congresos y entonces se le complique o votarlo a favor, o se le complique que haya un pueblo copando la plaza de los dos congresos, repudiando a los legisladores corruptos, que le votan el acuerdo. Entonces, por alguna de esas opciones, o ambas, optó por hacerlo más ilegal todavía, que es hacerlo por decreto, porque tiene que pasar por el Congreso. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, ¿por qué tanto lío, no? ¿Por qué tanto lío? Por un lado, me voy a referir a lo que explicaron estos dos personajes nefastos de la historia argentina, que deben ser estudiados en los libros de lo que no se debe hacer, ¿no? De lo más nefasto de la historia en el futuro, ¿no? Milei y Caputo, que explicaban que en realidad no es nueva deuda, decían, mira lo que dice Gabriel, es una cosa de loco, que no es nueva, o sea, tomo deuda, pero no es nueva deuda, que no es nueva deuda, porque en realidad es para sanear el Banco Central, y empeora el informe, la exposición de Clarín,
en una tapa diciendo que es para pagar una deuda que dejó el kirchnerismo, el gobierno de Cristina. Cualquiera. Por un lado, lo que ellos intentan justificar, ya no tan brutalmente como la tapa de Clarín, lo que ellos intentan justificar es que el Tesoro tiene una deuda con el Banco Central, ¿no? Y entonces, para limpiar, para sanear, para purificar, para santificar el Banco Central, no sé para qué si lo quería destruir, ¿no? Pero bueno. Sí, es una de las tantas contradicciones, Julián, pero además esto es como alguien dijo alguna vez, es como si yo en mi casa le debiera sacar un crédito para pagarle un dinero que me prestó mi esposa en mi casa. Sí, exactamente, exactamente. No es lo mismo una deuda intrasector público, que es una deuda del Tesoro con el Banco Central, no es lo mismo una deuda intrasector público, que va perfecto para el ejemplo que vos pusiste, que pedirle una deuda al Fondo Monetario Internacional, que es un organismo a través del cual Estados Unidos e Israel se quieren quedar con nuestra Patagonia, ¿no? Endeudarnos para después quedarse con nuestros recursos y nuestra Patagonia. Como hicieron con Ucrania, como intentaron hacer con Grecia. Bueno, como disolvieron países, ¿no? Es decir, Yugoslavia, los que no les gusta la política pero les gusta el fútbol, ¿se acuerdan que hemos jugado contra Yugoslavia y después contra las partes de Yugoslavia en distintos mundiales, ¿no? O Checoslovaquia, ¿no? O sea, la han disuelto. Bueno, entonces, no es lo mismo tener una deuda intrasector público que tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que además viene a imponer política económica, que significa ajuste, ajuste y más ajuste, destrucción del país, porque lo que ellos quieren es venir a robarnos todos nuestros recursos. Lo que me parece terrible es que, como en un momento se ve que advirtieron que no era creíble, o del todo creíble, o del todo sostenible en términos de apoyo del pueblo, ¿no? De esa parte de la población que los quiere porque, con tal de que no venga el tren fantasma del kirchnerismo, apoya cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y se ve que como aún esa gente tampoco le creyó, tampoco se veía gustosa, entonces, ¿qué hizo Clarín? Clarín sacó la tapa diciendo que era para sanear una deuda de Cristina, la chorra Cristina. Entonces ahí con eso, tal vez piensan que, y sí, la verdad que está bien, no importa, con tal de pagar la deuda, mirá, la deuda era de Cristina. Bueno, todo mentira, además, la deuda externa en moneda extranjera, al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ya no existía. Argentina estaba totalmente desendeudada. De hecho, lo dijo Duhovne. Apenas asumieron, en el 2015, el gobierno de Macri, Duhovne dijo: yo no conozco ningún país en el mundo que tenga tan bajo nivel de deuda como la Argentina. En todos los niveles, a nivel Estado, a nivel empresas y a nivel familias. Esto, de alguna manera, es una bendición que nos ha dejado el kirchnerismo. Repito, Duhovne lo dijo, criticando, diciendo que era porque, no sé, porque no éramos creíbles, porque estábamos fuera del mundo, porque, no sé, cualquier cosa, diciendo estupideces, que a ellos les resulta muy fácil decir estupideces. Yo digo una estupidez, si yo en algún momento dijese por error una estupidez en la radio o en la televisión, me muero de vergüenza, pero me muero de vergüenza. A estos tipos no les toca en lo más mínimo. Diciendo estupideces, pero en un momento después de las estupideces dijo, porque nosotros recibimos, a pesar de todo, una bendición del kirchnerismo por tener tan bajo nivel de deuda, y eso nos va a permitir acceder al crédito fácil, es decir, volver a endeudarnos, volver a la bicicleta financiera, volver al Fondo Monetario Internacional, lo que hicieron, en definitiva, ¿no? Bueno, la deuda externa, lo digo redondeado, la deuda externa en moneda extranjera era en el 2003 $220.000 millones, que en aquel momento... A ver, repasemos los números. 220, o sea, es 220 como la corriente, 220.000 millones de dólares era nuestra deuda en el 2003 cuando asume Néstor Kirchner la primera presidencia. Con un PBI de 130.000 millones, o sea, la deuda era más de un PBI y medio. Un PBI y medio de deuda, eso era en el 2003. Bueno. 2015. Ajá, o sea, estamos hablando 12 años después de 3 gobiernos kirchneristas, o sea, uno el de Néstor y 2 de Cristina, sí. La deuda bajó, incluido haberle pagado el total de deuda al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. No le dimos nada al Fondo Monetario Internacional, no le dimos nada desde enero del 2006. Uh-huh. En 2015 teníamos $70.000 millones de deuda externa, pero para un PBI de 600.000 millones. O sea que la deuda nominal externa bajó de 220.000 a 70.000 millones de dólares. Uh-huh. Pero como el PBI subió de 130.000 millones a 600.000 millones, la deuda sobre PBI bajó de 160% del PBI a 8% del PBI. Por eso Duhovne decía, estábamos desendeudados. Después Macri volvió a subir la deuda de 70 a 200.000 millones de dólares,
y volvió a bajar el PBI a 450.000 millones de dólares, o sea que volvió a subir la deuda desde el 11% hasta el 45% del PBI. Y después el gobierno de Alberto Fernández no tomó deuda, no bajó deuda, pero sí subió el PBI hasta 600.000 millones de dólares, o sea que la deuda seguía en 200.000 millones, pero con un PBI de 600.000 millones, o sea que bajó la deuda del 45% del PBI al 633% del PBI. Sí, sí, la deuda, o sea, vamos a decir, si bien el valor nominal, esto hay que explicarlo con detalle, no se modificó prácticamente durante el gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no tomó deuda, tampoco pagó deuda. Entonces el valor nominal no se modificó, pero como el PBI creció a pesar de la pandemia, ¿no? O sea, el PBI se recuperó durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo curioso con pandemia y todo. Debíamos menos porque uno, bueno, lo que debe es en función siempre de lo que no se puede tomar nunca, digamos, si yo debo 2 millones de pesos, debo todo mi capital. Si 2 millones de pesos debe, vamos a decir, alguien, algún industrial me podría decir, mira, debo 2 millones de pesos, no debo nada, porque mis ingresos son arriba de 10 millones de pesos mensuales. Es lo mismo. Y Milei aumentó la deuda en tan solo un año en 100.000 millones de dólares, o sea, de 200.000 a 300.000 millones de dólares, en esta oportunidad sin variación del PBI, ¿no? En esta oportunidad sin variación del PBI, lo cual, o sea, subió la deuda del 33% al 50%. Pero algunos se preguntarán esto que estoy diciendo, ¿cómo no varió el PBI? Si cayó 20% de la actividad. Sí, cayó 20% de la actividad, pero recuerden que el 2023 fue la mayor sequía de nuestra historia, lo cual en realidad habla muy bien del crecimiento que tuvo la Argentina con el PBI argentino con Alberto Fernández, que a pesar de haber tenido la peor sequía de nuestra historia, el PBI se mantuvo constante entre el 2022 y el 2023, o sea que tuvo un crecimiento de producción muy grande, y claro, y por la expansión en la producción de la producción agropecuaria, tenemos uno de los motivos por los cuales se compensa la caída en la producción. Otro motivo por el cual se compensa la caída en la producción también es motivo del gobierno de Alberto Fernández. Que es vaca muerta. Que es vaca muerta más el gasoducto. Y el otro motivo también se debe al gobierno de Alberto Fernández, que es que nos dejó un esquema de superávit comercial y superávit turístico, que Argentina lo vivió. Mi cálculo, yo te diría, mira, no quiero pecar de mandaparte, pero confío más en mi intuición que en los números. Hasta julio del 2024 hubo superávit comercial y superávit turístico. Y desde agosto del 2024 hubo un déficit comercial y déficit turístico. A pesar del déficit que se ve en agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ya diciembre es catastrófico, el superávit de los primeros 7 meses, más el tema del superávit energético y agropecuario, generaron una compensación de la disminución del PBI industrial, que fue cerca del 20%. Entonces tenemos un PBI que sigue siendo más o menos 630.000 millones de dólares, como lo dejó Alberto, más o menos anda por ahí, ubicándonos en el puesto 23 del mundo, de los 50 países, o sea que es un disparate cuando el papanata que tenemos de presidente dice porque estamos de la mitad de tabla para abajo, cualquier cosa, dice. Bueno, y entonces, en este escenario, bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Para qué es el préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué están desesperados, no? Bueno, están desesperados en parte por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque si bien hubo un importante superávit en los primeros 8 meses de gobierno, superávit externo me refiero, superávit de dólares, hubo un profundo déficit en las cuentas externas en la segunda parte del gobierno, no importa que no sea el 50%, en la segunda parte desde agosto para acá. Pero lo que sí empieza a hacer un drenaje terrible desde el primer momento es la bicicleta financiera. Y eso es lo que la bicicleta financiera, que ahora lo voy a recordar qué es lo que le explotó en la mano a Caputo y Sturzenegger y Macri durante el gobierno de Macri, y por eso tuvieron que pedir el préstamo más grande de la historia del planeta Tierra para poder hacer durar el gobierno un año más, porque el gobierno de Macri estaba terminado en el 2018 y con el préstamo, con el ingreso de los 45.000 millones de dólares, es una bestialidad de plata, 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional pudieron durar menos de un año más, en realidad. Lo que pasa que como ya venían las elecciones, entonces se generó una paz de expectativa, es decir, ¿para qué vamos a romper? ¿Para qué vamos a dejar caer este gobierno cuando faltan tan pocos meses para las elecciones, ¿no? Pero ponele que fue un año más
y después la condición de que venían las elecciones y entonces el gobierno pudo terminar su mandato. Pero recuerden que esto le explotó en las manos a Caputo, Schwarzenegger y Macri. Los mismos que están gobernando la economía ahora, con excepción de Macri, que ahora se ha puesto un poco en crítico de decir, sí, hace falta el préstamo, pero es una debilidad mandarlo por decreto, ¿no? Como tomando distancia del tema de que él hizo exactamente lo mismo, creó un sistema de drenaje, que son negocios para los amigos, ¿no? De bicicleta financiera para después tener que pedir un préstamo en dólares para cubrirlo. Claro, ¿cómo es eso? Argentina lo hizo 4 veces en su historia. Lo hizo con la dictadura del 76 al 83, lo hizo con Menem y de la Rúa, con Cavallo en la convertibilidad, desde el 91 hasta que explotó terriblemente en el 2001, lo hizo con Macri y ahora lo hizo por 4ª vez con Milei. ¿Qué es esto? El sistema financiero ofreciendo lo que se llama técnicamente el modelo de valorización financiera, que se conoce como bicicleta financiera. Ahora le quieren cambiar el nombre para que quede más como misterioso, lo llaman carry trade. ¿Qué carry trade? Carry trade parece la marca de un desodorante. Bicicleta financiera, loco, robo al pueblo. ¿Qué significa? Que los capitales financieros ingresan sus dólares al país, al sistema, cambian por pesos, y los pesos son colocados en operaciones de capitalización con tasas de interés superiores a la devaluación. Por ejemplo, lo que hizo Milei en buena parte del 2024 era tener una tabla de devaluación mensual, como la dictadura, exactamente igual que la tablita de Martínez de Oz, pero que ahora la llaman crawling peg. Suena lindo, suena lindo. Crawling peg, ¿pero qué es crawling peg? Tablita de devaluación. Tablita de devaluación significa que el precio del dólar sube, en un momento del 2024 subía al 2% por mes. Esta tasa de interés del 4%. Entonces, los pesos, los montos en pesos iban subiendo al 4% cuando el precio del dólar iba subiendo al 2%. Entonces, esos montos en pesos estaban aumentando su capital en dólares. Claro. Pero claro, eso tiene permanencia hasta que ocurra una expectativa de devaluación, de fuerte devaluación, porque si sube el precio del dólar, con esos pesos, en realidad, en vez de comprar más dólares, podés comprar menos dólares si sube el precio del dólar. Eso es lo que le explotó en la mano 2 veces al gobierno de Macri. Primero, cuando empezó a subir con las tasas de interés, de las LEVAX, cuando la tasa de devaluación se había acelerado, entonces eso además le hizo generar una inflación que le había explotado en la mano, ¿no? Macri duplicó o hasta triplicó la inflación que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No decía, conmigo no va a haber inflación. Bueno, la generaron ellos. Y después, cuando le había explotado eso, con el préstamo del fondo, cambió la bomba, lo que se llamó la bomba LEVAC con la bomba LELIC, o sea, la puso en dólares directamente. Bueno, un desastre, ¿no? Y ahora, el gobierno de Milei lo que hizo fue bajar el crawling peg, la tasa de devaluación al 1% mensual. Al 1%, ¿no? Para intentar desacelerar la inflación y bajar las expectativas de devaluación. Pero como la plata se acabó, la plata se terminó, y adicionado a eso, tenemos la mega estafa de la criptoestafa con la Libra, de la cual fue partícipe necesario, y además después se revela que fue creador, no solo partícipe necesario, sino además creador y partícipe necesario de la estafa, el presidente de la Nación Argentina. Todo eso configura un escenario de expectativa devaluatoria más grande. Con lo cual, muchos que no son nenes buenos, porque la bicicleta financiera en todo tiempo y lugar destruye la actividad del país, destruye el empleo, destruye las finanzas y configura un robo, configura un saqueo al pueblo, porque el conjunto del pueblo financia el enriquecimiento de los tipos más ricos del mundo. Entonces estamos hablando de que no son nenes buenos, pero aún así dicen, no, yo me voy, porque no son nenes buenos y encima son más individualistas que el término individualista per se. Entonces, ¿qué dicen? Esto está por explotar, va a subir el dólar, yo me voy. Entonces, ¿qué hacen? Sacan los pesos, compran dólares y se van. Entonces, como muchos de estos nenes malos están saliendo de la bicicleta financiera, del modelo de valorización financiera, porque esperan una devaluación, entonces, ¿qué se necesitan? Se necesitan más dólares para venderles a ellos. Entonces, 2 cosas. Uno, los dólares no están. Y otro es que lo que se genera, obviamente, en el mercado es una suba de precio. Porque si todo el mundo quiere comprar dólares, ¿qué pasa con el precio del dólar? Tiende a subir. Entonces, para que no ocurra eso, el Banco Central, mira, creo que ayer el Banco Central le regaló a los tipos más ricos del mundo, estos que se están yendo de la bicicleta, $400 millones en un día. ¿Sabés a qué equivale $400 millones, Gabriel? 400 millones de dólares. Vamos a redondearlo para que la gente entienda fácil. ¿Cuánto vale el dólar? ¿1.000 y pico? Bueno, 1.000 y pico pesos. Vamos a hacer por 1.000 pesos. 400 millones de dólares. ¿Por 1.000 cuánto es? 400.000 millones de pesos.
¿Cuál es el informe de Bahía Blanca? Que reconstruir Bahía Blanca vale 400.000 millones de pesos. O sea, eso se lo regalaron en un día a los tipos más ricos del mundo. ¿Tá? Bueno, este es el gobierno que tenemos. Y además están apurados, están desesperados porque esto... hay algunos que dicen, esto va a explotar, esto ya se sabe. Lo que tenemos que... lo que no se sabe es cuándo, ¿no? Bueno... Le pasó, está en el mismo momento que cuando le explotó a Macri, que lo salvó el Fondo Monetario Internacional, si no el gobierno de Macri terminaba en el 2018. Así bueno, es. así está el gobierno de Milei en este momento. Muy bien, Julián, muchísimas gracias por tu participación hoy, como de costumbre, aquí en Desarmando la Mañana. Y bueno, nos comunicamos contigo el miércoles que viene, ¿te parece? De acuerdo, Gabriel, un abrazo grandote. Abrazo para vos, para Julián Denal. Nosotros acá seguimos en Desarmando la Mañana, aquí por la AM 1460.